Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 571. La ilusión. Aunque Loyon había considerado que no les importaría sufrir por unos pocos días, no consideró que este evento los dejaría con alguna forma de cicatriz mental. Su fuerza había excedido el grado de poder de un humano evolucionado, teniendo el potencial de remodelar el mundo y destruir montañas. No había nadie que pudiera mantener la calma si experimentara estos cambios repentinos. Una gigantesca burbuja de aire con un radio de unos pocos kilómetros, que transportaba a todos los humanos y miles de bestias mutadas voló en el aire. La burbuja de aire tenía una intensa fricción con el aire cercano y, después de varios segundos, se había convertido en una enorme bola de fuego en llamas. La cortina de lluvia cercana había sido arrancada por la bola de fuego, formando una niebla. Donde quiera que iba la bola de fuego, un largo pasaje blanco seguía en el aire. Cuando la niebla se disipó, la bola de fuego había desaparecido hace mucho tiempo hacia un área lejana. Dentro de la burbuja de aire, ya fuera un hombre o una bestia, todos quedaron inertes en el suelo. Ninguno pudo permanecer de pie. Cada criatura viviente nació con un miedo extremo. Más aún, todos perdieron el control de sus intestinos, dejando que el hedor impregnara todo el espacio. Hubo silencio por todas partes. Nadie se atrevió a hablar, y todos se miraron fijamente, intensificando el miedo dentro de ellos. El miedo que sintieron durante el momento antes de ser arrojado a una cascada sin fondo no era nada comparado con este. Lo desconocido podría efectivamente atraer más miedo a lo profundo de la psique de uno. Los humanos temían el tipo paranormal de fuerzas misteriosas más que amenazas visibles y físicas. El razonamiento detrás de esto es que el sentimiento misterioso podría desencadenar fácilmente una asociación psicológica, amplificando aún más los efectos del miedo. Aunque el área periférica de la burbuja de aire ardía intensamente, su temperatura interna sorprendentemente se mantenía en niveles normales. Después del shock inicial, Linksonan estaba trabajando arduamente para calmar su intenso latido y presionó silenciosamente la burbuja de aire debajo de él. La membrana de la burbuja de aire era bastante suave y lisa, similar a una capa delgada de goma. Se sentía como si pudiera perforarse simplemente usando una pequeña cantidad de fuerza. Sin embargo, esto era solo una ilusión. Descubrió que cuando lo presionaba, se recuperaba aún más fuerte. Además, si se deformara en un total de 10 centímetros, por más poderosa que fuera la fuerza, la membrana no se estiraría más. Como el incomparable entre los humanos evolucionados que sobrevivieron en la Tierra, su poder había superado durante mucho tiempo las limitaciones humanas normales. Su palma podría fácilmente aplastar roca en polvo, así como perforar fácilmente 10 centímetros de acero. Sin embargo, cuando se enfrentó a este tipo de burbujas de aire inexplicables, su fuerza no era nada. De hecho, esto no era en realidad cualquier tipo de burbuja de aire. En realidad era un tipo de campo electromagnético. El núcleo y los electrones de un átomo solo representan menos del 1% de la masa total. Como sabemos, más del 99% del espacio está formado por campos electromagnéticos y eso es lo que sienten los hombres cuando tocan una superficie material. El campo electromagnético de cada átomo tiene una frecuencia diferente. Todo lo que se necesita es una afinación de su frecuencia y estructura para volverse resistentes y altamente aislados. Para un humano normal, no serían capaces de diferenciar uno del otro. Linksonan se sintió impotente ante todo lo que había sucedido hoy. Incluso con su cuerpo endurecido luchando, no había nada que pudiera hacer. Un entumecimiento creció dentro de su cuerpo, haciéndolo incapaz de reunir ninguna fuerza. Hoy, hubo una presencia aterradora seguida por la fuerte tormenta y las inundaciones. Se vieron obligados a abandonar la cueva de hielo en la que se habían alojado durante décadas. Se habían aventurado a través de peligros a lo largo del viaje a la ladera. Cuando sintió que podían asentarse temporalmente por un rato, terminó con la ladera de la colina que fue derretida por la inundación. Esto los dejó a merced de esta misteriosa fuerza. En cuanto a su futuro destino, él podría y no se atrevería a pensar en ello. Jefe, aeronaves. Hay muchas aeronaves. Han llenado el espacio en el momento en que Xiao repentinamente gritó, su voz tenía un miedo inmenso. No fue el único bug de hace décadas. Ni siquiera eran dos, en realidad eran más de decenas de miles de naves que salían del vacío de una manera inesperada. El grupo de personas entró en pánico. Todos ellos sintieron la tristeza invadiendo sus corazones y comenzaron a llorar. Finalmente hemos llegado a nuestro fin. Lo sabía, lo sabía. Siempre dije que habría un día en que los alienígenas volverían y que finalmente llegó el día. Estos bastardos. Incluso si muero, me llevaré a algunos de ellos. Había llanto y había gente maldiciendo. Mientras hablaban, sus voces empezaron a desvanecerse lentamente. Con la diferencia absoluta en el poder, ningún pensamiento de resistencia entró en sus mentes. Todos permanecieron tristes y desesperados. Por fin, incluso perdieron la voluntad de maldecir.
El ambiente era deprimente y todo lo que quedaba eran algunas personas sollozando. Tal vez no podamos morir, una persona dijo de repente en este momento. Esta declaración había atraído la atención de todos, aquellos que sollozaban se detuvieron y alzaron la cabeza. Este desgraciado hombre de mediana edad se acarició la cabeza con orgullo y dijo, si quisieran matarnos, ¿por qué nos rescatarían? Los ojos del grupo de personas se iluminaron debido a esta declaración. Si fueran cazados y luego asesinados, sería completamente inútil. Esta raza alienígena orgullosa y arrogante obviamente no haría cosas tan inútiles. Si los capturaron, podrían serles de alguna utilidad. Después de ver que incluso la mirada de Link Sonan había sido atraída por este tema, este desgraciado humano evolucionado de mediana edad se excitó y dijo, ¿alguna vez has estado en un zoológico? Joder, acabas de escupir tonterías. ¿Quién de esa época no ha oído hablar de un zoológico? No dejes que la gente adivine, habla. Oye, ¿somos como seres humanos una especie en peligro de extinción? ¿No somos escasos? Al ver que él había enfurecido al grupo, este humano evolucionado rápidamente jugó su mano. También los humanos tenemos inteligencia y alguna vez fuimos una raza civilizada. Pero, ¿no crees que tienen un punto de vista diferente sobre nosotros? Estimo que no importa cómo nos comparamos con ellos, nuestra posición sería ligeramente más alta que la de una bestia mutada. El grupo de personas brillaba con una mezcla complicada de emoción, eran los amos anteriores de la Tierra, pero ahora tenían que luchar por su posición con las bestias mutadas. Sin embargo, en comparación con enfrentar la muerte, este tipo de humillación no fue tan difícil de aceptar. La civilización humana había sido completamente destruida, reproductivamente aislada y toda la raza estaba a punto de extinguirse. La humanidad restante se había desgastado durante mucho tiempo y ya no tenía ninguna integridad moral. En cuanto al honor, una buena muerte no era más que seguir vivo. Para mantenerse vivos, se arriesgarían y harían cualquier cosa. Aparte de la incomodidad inicial, todos parecían haberse relajado un poco. El terror de la sombra de la muerte se había ido desgastando gradualmente y, si bien no contaba como una renovación, en comparación con perder la voluntad de vivir y reducirse a un estado de desesperación sin fin, se podría decir que ocurrieron enormes diferencias en las emociones. El grupo de personas comenzó a tener un intenso debate sobre su vida futura. A algunos de ellos les preocupaba que los alienígenas los diseccionaran como material de estudio y que sus vidas no fueran garantizadas. Otros refutaron la idea y presentaron su contraargumento, afirmando que una especie rara y en peligro de extinción como los humanos tenía un valor histórico y de admiración. Los alienígenas no harían tal cosa como destruir tales especímenes finos. Con la tecnología de los extraterrestres, no necesitaban una técnica como la disección, ya que era un método de investigación primitivo. Después de un largo debate, la conclusión final a la que llegaron fue que no habría necesidad de preocuparse por beber y comer, similar al estilo de vida de un panda. El grupo de personas estaba fascinado e incluso algunos empezaron a imaginar ese estilo de vida. Link Sonan nunca se unió a la conversación y escuchó los argumentos de todos. Empezó a sentirse perdido en su corazón. ¿Habían estado viviendo en un zoológico alienígena y admirados en una exposición desde el principio? Su hipótesis no parecía demasiado difícil de ser aceptada. Aquellos que no se unieron a la conversación incluyeron a Xiao. Naturalmente, no era porque no tuviera vigor. Fue porque se sintió atraído hacia las decenas de miles de naves espaciales extraterrestres fuera de la atmósfera. Cada una de estas naves era tan grande como una montaña, lo que le causaba asombro. No pudo evitarlo y todo su cuerpo comenzó a temblar. Al principio, miraba con curiosidad y respeto, pero cuanto más lo miraba, más dudas comenzaban a surgir en su corazón. Estas naves, extraterrestres, flotaban en la atmósfera exterior de la Tierra y tenían naves de varios tamaños. Sin embargo, era posible distinguir que había dos tipos diferentes de naves por sus formas. Había una de forma triangular con un nivel agudo y la otra era de una forma de disco de vientre grande. El número del primero era raro, contando solo con un centenar de embarcaciones o algo así. Eran naves aéreas de motor sin reacción que se construyeron durante los 2 años de movimiento. Cada una de esas naves reflejaba los rayos del sol y, con su superficie lisa y con forma de cáscara de huevo, la superficie de estas aeronaves no tenía marcas ni defectos. En cuanto a este último, su superficie era áspera cuando se miraba a simple vista. Xiao sintió que su artesanía no era rival para el primero. Además de eso, había varios tipos de marcas y palabras, sus dudas surgieron de esas palabras. Su habilidad evolucionada era del tipo que era difícil de medir en niveles. No tenía mucha capacidad de lucha, pero teóricamente para su visión, incluso si la visión de todos aquí se hubiera combinado, era mucho más inferior que la suya. Su ojo podía absorber los rayos de luz más débiles y su visión era comparable al actual sistema de detección óptica de vanguardia de la humanidad.
Hace unas décadas, ya podía ver esas aeronaves glacianas a decenas de millones de kilómetros a través de la espesa nube de polvo en la capa de ozono. Aunque no hubo mucha mejora en los últimos años, localizar las aeronaves cerca de la Tierra fue una tarea muy fácil. La primera planta de fabricación de buques de carga, Carga AS-123440, la quinta planta de fabricación de buques de carga, Carga CW808000. Mirando estas palabras causó que estuviera más confundido, aunque apenas tuvo la oportunidad de escribir en las últimas décadas y tampoco había leído nada. Instantáneamente reconoció a todos esos caracteres, todos eran básicamente chinos, ingleses y matemáticos. Cada uno de ellos era parte del lenguaje de la humanidad. Esto no es posible, ¿cómo es esto posible? Debe ser una ilusión, murmuró para sí mismo como un loco. Las palabras ante sus ojos superaron completamente su comprensión, simplemente increíble. Este tipo de situación era como una persona en situación de pobreza que esperaba una comida, y de repente descubrió que su familia era extremadamente rica y su padre era un alto funcionario de las Naciones Unidas, lo que le permitía tener relaciones sexuales con innumerables mujeres por turnos, mientras que su madre tenía 500 campos petrolíferos, lo que hizo que su dinero pudiera rodear la tierra 10 veces. Se frotó los ojos y luego se golpeó brutalmente en ambas mejillas un par de veces hasta que su rostro se hinchó. Sintió que debería estar despierto, así que revisó una y otra vez. Su extraña reacción finalmente había atraído la atención de los demás. Hermano Hu, ¿qué pasa? ¿Te asustan los alienígenas? No hay preocupación, me temo que en el futuro tendremos una buena vida. Un humano evolucionado dijo sin gracia con una cara roja. Sí, de nuestra discusión, deducimos que no moriremos en el corto plazo. Xiao recuperó sus sentidos, miró al grupo de personas y preguntó con seriedad mientras mostraba un poco de emoción. ¿Estamos soñando ahora? Hermano Hu, ¿qué sueño? ¿Todavía estás durmiendo? Su mujer dijo en reproche. Hermano Hu, esta es la felicidad después de escuchar las buenas nuevas, no es un sueño. Link Sonan sintió algo en su tono y rápidamente preguntó, ¿qué has descubierto? La cara de Xiao tenía un tipo de extrañeza indescriptible. Se tragó la saliva, abrió la boca y, bajo el impulso del grupo de personas, dijo, si te dijera que estas naves en el espacio circundante pertenecen a los humanos, ¿me creerías? Capítulo 572. La bestia gigante aterrorizada. A medida que la lluvia seguía cayendo, una bestia gigante de pelo dorado corría a gran velocidad y ocasionalmente giraba la cabeza para mirar hacia atrás. Esta era una gigantesca bestia. Sus músculos en todo su cuerpo eran similares a los alambres de acero retorcidos y reforzados. Con su brillo negro, parecía aún más peligroso y aterrador, influyendo a las personas a no dudar del poder de la bestia gigante. Podría potencialmente volcar una nave nodriza que pesaba hasta 100.000 toneladas. La frecuencia de los pasos de la bestia era de 2 a 3 veces mayor que la de un humano normal. Cuando se acompaña de su altura de 50 metros, su velocidad supera fácilmente la barrera del sonido. Aparte del fuerte y profundo del ruido de la tierra, se acompañaría con el sonido penetrante de un estallido sónico donde quiera que fuera. Como una bestia gigante de nivel 8 en la tierra, no hay nada que pueda amenazar su existencia. Si se encontrara con un enemigo de igual nivel, incluso si no pudiera derrotarlo, la fuerza aterradora de la bestia le daría la ventaja. En todos estos años, se había encontrado con algunos enemigos poderosos. Su territorio era una zona cálida llena de innumerables fuentes de alimentos, lo que provocó que los invasores ocasionales intentaran desafiar su posición como soberano de la región. Al final, todos los retadores se irían con lesiones menores o graves como el precio que pagaron, ya que la bestia destrozaría al oponente con su fuerza. El retador más peligroso era un astuto pájaro mutado. La bestia nunca dudó en usar el engaño para sorprender al oponente para que pudiera matar al ave. Permitió que el pico y las garras del ave mutada lo lastimaran al perforar su estómago y exponer sus entrañas. Luego procedió a fingir su muerte, y al final esas acciones finalmente engañaron al cauteloso pájaro mutado mientras volaba desde el cielo. Luego usó rápidamente la fuerza restante y rompió instantáneamente el cuello del ave mutada. Debido a esa pelea, tuvo que descansar por más de medio año para recuperarse de la lesión. Después de todos estos años, había pasado por este tipo de batallas 6 veces. El resultado final fue que menos invasoras se atrevieron a venir y desafiarlo más. En los próximos 12 años, no había experimentado un desafío. Sin embargo, una bestia gigante tan poderosa en este momento corría con una sensación de pánico y terror. Desde la aparición de esa terrible presencia, había comenzado a correr sin parar. Aunque era una bestia gigante inteligente, se calmaría tan pronto como la presencia desapareciera. La aparición de la presencia espantosa solo explicaba una cosa: el área circundante era insegura. La única parte que no se podía determinar era cuán lejos estaba de esa presencia, 100 kilómetros, 1000 kilómetros. Como una bestia mutada que entendía la escala de medición de la humanidad,
no era nada para sorprenderse. Esta inteligente bestia mutada había pasado algún tiempo con los humanos, por lo que el lenguaje humano también era algo que naturalmente sabía. En realidad, había aprendido más que eso. Incluso aprendió en secreto habilidades de espada que los humanos solían usar. En su territorio, poseía una espada de madera de 40 metros de largo. Tristemente, solo había manejado la espada una vez antes de romperse. Muy rápidamente, había regresado a su propio territorio. Actualmente, era un área llena de vapor de agua, bosques exuberantes y densos, así como ricos recursos geotérmicos, lo que hace que el área permanezca a una temperatura normal durante todo el año. Los enormes movimientos causados por su alboroto habían creado una perturbación en el bosque. Innumerables pájaros mutados batieron sus alas en pánico y una enorme cantidad de bestias mutadas comenzaron a correr por sus vidas. La bestia gigante corrió mientras parecía mortal. Su aliento feroz similar al de una columna de alta presión destruyó la flora cercana. Una desafortunada bestia mutada entró en pánico y tampoco eligió su camino con cuidado. Corrió desesperadamente en una dirección recta y de repente se estrelló, su cuerpo se desplomó en el suelo con intensidad bajo la enorme fuerza de inercia. Antes de que se detuviera, esta bestia mutada había sido levantada por la bestia gigante. Esta bestia mutada no era pequeña en absoluto. Todo su cuerpo medía unas docenas de metros de alto y pesaba también unas pocas docenas de toneladas. Pero ante la bestia gigante, no era nada en absoluto. La bestia mutada fue levantada con una mano y una vez que la bestia mutada fue levantada, su cráneo fue mordido por la bestia gigante. Al momento siguiente, la sangre se esparció por todas partes y se escuchó el sonido de huesos rajándose. Solo unos pocos mordiscos más tarde, toda la bestia mutada había entrado en el estómago de la bestia gigante. Esta pequeña cantidad de comida era obviamente incapaz de satisfacer el asombroso apetito de esta bestia gigante. Rápidamente después de eso, la bestia gigante continuó persiguiendo a varias bestias mutadas. Después de comer su comida, había ingerido cientos de toneladas de alimento en su estómago. Sin embargo, no era el nostálgico territorio que había ocupado durante más de una docena de años y rápidamente procedió a abandonar el área, corriendo hacia una dirección aún más lejana. Quería irse lejos de esta tierra hasta que finalmente pudiera sentirse seguro nuevamente. No había signos de que la lluvia se detuviera, ya que la lluvia seguía aumentando. Su cabello dorado parecía aislado por una especie de fuerza. Incluso cuando la bestia estaba bajo la lluvia, todo su cuerpo permanecía limpio, emitiendo una luz dorada brillante. Esta bestia gigante saltó sobre las montañas mientras corría hasta que se vio obligado a detenerse en un enorme río. Incluso para la bestia gigante, el río era extraordinariamente enorme. El río corría bajo un torrente mientras las inundaciones circundantes corrían en este profundo gran río, como un abismo, formando una cascada sin fin. La bestia se quedó en la orilla observando mientras las inundaciones llegaban a la costa. Para una criatura viva con el tipo de cuerpo de la bestia gigante, esto no podía considerarse peligroso, ya que el nivel del agua de la inundación ni siquiera había podido cubrir su talón. Miró el enorme río sin fondo, casi ansioso por intentar cruzarlo, pero vaciló una y otra vez. Al final, la bestia no se atrevió a cruzar. Para una criatura terrestre, ya sea un lago o un río, eran sinónimo de peligro. Además, este era un río nunca antes visto. Incluso con la fuerza actual de la bestia, si cayera al agua, sería una tarea extremadamente peligrosa. En este momento, la bestia repentinamente escuchó un ruido de agrietamiento en la capa de hielo debajo de sus pies. Esto lo asustó a volverse rápidamente hacia atrás y saltar a miles de metros de distancia. Cuando aterrizó, miró hacia su ubicación anterior. La capa de hielo gigante que estaba debajo de sus pies se había desprendido de la orilla del río y fue arrastrada hacia el enorme río, causando un fuerte ruido. La bestia no se atrevió a pararse en la orilla del río, solo miraba el río desde lejos. Sus ojos llevaban una sensación de inquietud. Este lugar no estaba lejos de su territorio y estaba familiarizado con el entorno que lo rodeaba, pero nunca antes había visto este enorme río. El entorno familiar estaba cambiando y no podía determinar si estos tipos de cambios eran buenos o malos. Rugió ruidosamente, sacudiendo sus alrededores. La capa de hielo a unos pocos kilómetros dentro del radio que había sido cubierto por el fuerte rugido había comenzado a mostrar grietas. El agrietamiento del hielo asustó a la bestia, rápidamente se dio la vuelta y comenzó a correr, sin atreverse a permanecer en el mismo lugar. Sin embargo, la miseria ama a la compañía. Solo después de unos pocos pasos que reapareció una presencia aterradora. Esta vez la presencia no se estaba desvaneciendo, lentamente se podía sentir. El miedo de la bestia surgió a medida que un poder misterioso surgió en su interior. Inmediatamente, su cuerpo fue envuelto por un campo de fuerza transparente y voló en el aire Troa. Al ver su cuerpo volando cada vez más alto, su cabello estaba erizado al máximo.
El intenso miedo a la muerte le permitió romper instantáneamente la disuasión del corazón causada por la presencia y la bestia mostró sus colmillos cuando la ferocidad llenó su rostro y comenzó a gruñir profundamente. Los músculos del cuerpo de la bestia comenzaron a hincharse rápidamente y la enorme ulide de energía causó una resonancia de aire similar a la de una campana. En este momento, el cabello dorado de la bestia se había encendido y emitido una luz brillante que cegaba los ojos. Al siguiente momento, su enorme cuerpo se estrelló con fuerza en la burbuja de aire, ¡pam!, como si estuviera siendo golpeado por unos 10 misiles. Al momento siguiente, toda la burbuja de aire emitió una luz similar al sol. Con su fuerza, se reduciría a nada cuando fuera embestida por la bestia, incluso si se tratara de una montaña. Sin embargo, utilizó todas las fuerzas que tenía, pero esta capa de burbuja de aire sin forma quedó intacta, aparte de agitarse brevemente por un momento. Después de ver que la embestida fue ineficaz, la bestia no se desanimó. En su lugar, se disparó la violencia brutal, salvaje en su interior. Rugió con fuerza y se lanzó hacia la burbuja una y otra vez. Finalmente, comenzó a causar algún cambio estructural en la burbuja de aire, lo que provocó que la burbuja se volviera cada vez más inestable. Comenzó a temblar intensamente, pareciendo que estaba llegando a su punto de ruptura y en ese momento, una majestuosa gran voz sonó en el corazón de la bestia. La voz se llenó de impaciencia: no te muevas. Frente a esta voz repentina, esta bestia gigante de repente abrió sus ojos como si fuera un rayo, congelándolo en el acto. Capítulo 573. Un encuentro alienígena. Las pequeñas islas estaban ubicadas cerca del ecuador del Pacífico Sur, como un adorno de perlas asentado en el medio del océano. Todas estas islas tenían un tamaño de hasta 1000 kilómetros cuadrados, y la más pequeña de todas no era ni más grande que 1 kilómetro cuadrado. Sin embargo, sin importar si fuera grande o pequeño, todas las islas estaban llenas de vida. Los aullidos de las bestias se podían escuchar uno tras otro mientras las aves se elevaban en el aire como si estuvieran bailando. Incluso cuando había un fuerte aguacero de lluvia, no detendría la vitalidad y la energía de estos animales. En una de las islas de tamaño mediano, un grupo de humanos evolucionados estaba anidado en una cueva ubicada en la ladera de la montaña. La mayoría de ellos estaban tumbados en el suelo, mientras que los que se estaban aburriendo comenzaron a conversar brevemente. Había pasado más de una semana desde que llegaron a esta isla, y el grupo de humanos evolucionados que originalmente eran muy delgados había engordado. La fuente de alimento aquí era abundante, ya que el número de bestias mutadas traídas por los extraterrestres en el pasado solo podía describirse como abundante. Para agregar a eso, la mayoría de ellos eran relativamente débiles. Cada vez que los humanos evolucionados comenzaran a cazar, habría ganancias. Estaban comiendo demasiado en comparación con en el pasado cuando siempre estaban muriéndose de hambre. Independientemente de su peso o complexión, hubo cambios evidentes durante los últimos días. Lo único que no se resolvió fueron los problemas que preocupaban a sus mentes. Parecía que siempre había una bruma en su mente que hacía que se volvieran muy perezosos. Un humano evolucionado que yacía en la cueva comenzó a rascarse la espalda, despegando capas de células muertas de la piel antes de preguntar perezosamente: ¿dónde está el hermano Hu? Todavía está afuera, mirando la estación espacial que los humanos hemos construido. Otro humano evolucionado respondió en tono sarcástico. El grupo de personas se echó a reír. Esto se debió a días de aburrimiento y esta fue su única alegría desde ese día. El hermano Hu se había vuelto ligeramente anormal, o se murmuraba para sí mismo todos los días, o corría sobre las montañas bajo la fuerte lluvia mientras miraba el cielo el mayor tiempo posible. La mayoría de los días, desaparecía casi la mitad del tiempo. Él realmente no se volverá loco, ¿verdad? Tú eres la loca, toda tu familia está loca. La esposa de Xiao respondió a la defensiva. Ella nunca creería que su hombre se había vuelto loco. Dicho esto, ella tampoco creería en ninguno de los murmullos de Xiao. Solo estoy diciendo hechos, no comiences a regañar a la gente. El humano evolucionado no le importó su arrebato y agitó su mano sin el más mínimo indicio de ira. Permaneciendo juntos durante más de 40 o 50 años, junto con los fuertes poderes de supresión de Ling Xonan, sus rencores se han embotado durante mucho tiempo. Aunque no todos estaban lo suficientemente cerca para ser llamados hermanos, las ocasiones en que discutían y peleaban entre sí eran raras. Al ver la esposa de Xiao comenzando a enojarse, el tema se detuvo naturalmente en ese punto que, parece que la lluvia ha parado en este momento. Un humano evolucionado repentinamente exclamó. Finalmente se detuvo. El clima aquí era relativamente cálido y húmedo. Todos los días estaban empapados de agua, y después de anidar en la cueva durante unos días, el pelo comenzó a crecer en cada parte de sus cuerpos. En ese mismo momento en que vieron detenerse la lluvia,
el grupo de personas ya no pudo esperar y salió de la cueva. El cielo se mantuvo tan oscuro como la tinta. La lluvia detenida solo podría ser una cosa temporal y era totalmente posible que una tormenta causara que la lluvia comenzara a caer nuevamente en el momento siguiente. Ling Sonan miró a su alrededor con una mirada sombría. Después de solo un día, las plantas de aquí casi habían crecido en una sección completamente diferente y sus hojas y ramas se habían vuelto más lujosas. Si no hubiera alienígenas, pasar el resto de sus vidas aquí viviendo una vida pacífica sería una verdadera ganga. Al final, la existencia de alienígenas desafortunadamente era como tener la espada de Damocles colgando sobre sus cabezas. No importaba cómo temían enfrentar este hecho. Al final, todavía tendrían que aceptar esta verdad. Sin motivo, los murmullos de Xiao pasaron por la mente de Ling Sonan, moviéndolo y haciendo que dijera, vamos a la cima de la montaña y echemos un vistazo. La montaña de la isla no era tan alta como su altura vertical era de unos 60 a 70 metros. La cueva en la que residían estaba situada en el punto medio de la ladera de la montaña, por lo que subir a la cima de la montaña era solo de unos minutos. El grupo de hombres vio muy rápidamente la figura de Xiao. ¿Qué estaba haciendo? Un humano evolucionado preguntó con sospecha. Al darse cuenta de que Xiao movía desesperadamente rocas como un loco, pensaron que se veía como si hubiera caído en un estanque de lodo cuando estaba completamente cubierto de tierra. Solo cuando el grupo de hombres se acercó se dio cuenta de que estaba arreglando las rocas en una señal de rescate de emergencia de SOS, y estaba a punto de completarse. Ling Sonan se volvió sombrío después de presenciar una escena así y rápidamente eliminó la serie de rocas antes de que comenzara a gritar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aburrido porque los extraterrestres se habían olvidado de nosotros o estás buscando morir? Había algo de incomodidad dentro de su corazón. Era como una niña que estaba a punto de ser abusada. A pesar de que sabía que no había a dónde correr, sentía que podría haber un milagro que sucedería, incluso si se demoraba un poco su tiempo. ¿Tal vez los alienígenas realmente se han olvidado de estos humanos? Jefe, ¿por qué están todos aquí? Xiao vio la llegada del grupo de personas y no pudo evitar sonreír. Al ver que Xiao mantenía una actitud casual, Ling Son enojado lo echó. Estaba realmente enojado y esto causó que todo su cuerpo creciera de manera imponente. Otras personas han dicho que estás loco, todavía no lo quería creer. Ahora, finalmente sé que en verdad te estás volviendo loco. Si sigues haciendo lo que quieres, no creas que me quedaré de brazos cruzados. Lo hago por el bien de toda nuestra gente. El grupo de hombres temblaba. En este momento, incluso la esposa de Xiao no se atrevió a rogar al enfurecido Ling Sonan por piedad. Xiao había sido pateado. Cayendo por un breve momento, se levantó de una manera despeinada y permaneció en silencio. Claramente sabía que no importaba lo que dijera, nadie le creería. Esto era claramente demasiado poco realista. Tal vez, él realmente estaba enojado. Tal vez, fue una ilusión que apareció en su cerebro. ¿De qué otra manera podría ver estas naves y la estación espacial a medio construir que estaba etiquetada con la palabra humanos? Jefe, entiendo. Nunca volveré a cometer el mismo error. Xiao bajó la cabeza y dijo en un tono deprimente. Al ver a Xiao finalmente admitir sus fechorías, Ling Sonan se calmó un poco. Xiao tenía una habilidad única. Para él, las habilidades de Xiao eran mejores incluso si se comparaban con 10 especialistas en combate evolucionados. Después de eso, él sinceramente aconsejó, no todo lo que el ojo ve es la verdad. Tal vez, durante estos periodos, el estrés se haya acumulado dentro de ti. Cuando regresemos a casa, tendrás que descansar bien por algún tiempo. ¿Está bien, jefe?, respondió Xiao en tono melancólico. El grupo de personas se preparaba para volver. Sin embargo, en ese mismo momento, se escuchó un zumbido fuerte pero profundo desde el cielo. La repentina aparición de la extraña situación hizo que todos se asustaran cuando inmediatamente la miraron. Lo único que vieron fueron nubes que eran tan oscuras como la tinta, que caían drásticamente en el cielo. Solo duró unos instantes antes de que las nubes parecieran atravesadas por una fuerza sin forma. Fue a través de ese agujero que sus ojos vieron a través de un pedazo del cielo azul. En este momento, nadie estaba de buen humor para admirar el cielo azul que no habían presenciado durante décadas. En el momento siguiente, un objeto cubierto de llamas atravesó rápidamente las nubes y voló en su dirección. No es bueno, rápido, escóndete. Ling Sonan entró en pánico y dijo de inmediato. Su visión no podía compararse con la de Xiao, pero en comparación con un humano normal, era al menos 10 veces más potente. Podía ver claramente que el objeto cubierto de llamas no era una poderosa bestia mutada, sino un equipo de vuelo alienígena de color plateado. Miró hacia Xiao con profundo odio. Sin embargo, obviamente este no era el momento para castigarlo y sermonearlo. Rápidamente se escondió bajo la cubierta del exuberante dousel. Una variedad de plantas estaban disponibles aquí con arbustos verdes altos creciendo por todas partes. Incluso el viento no podría pasar por este lugar, y él no tenía planes para enfrentar a los alienígenas.
Xiao vaciló brevemente mientras se quedaba quieto. Al final, todavía no tenía las agallas para enojar a su jefe nuevamente, así que siguió al grupo de personas y se escondió rápidamente en el bosque. El zumbido gradualmente se hizo más fuerte, causando que el aire temblara brevemente. Había una tensión aterradora en el aire que hacía que todos contuvieran la respiración inconscientemente. Era como si sus corazones estuvieran saltando de su pecho. Viene en esta dirección, susurró Xiao. Los latidos del corazón de todos se elevaron repentinamente cuando una expresión sombría inundó sus rostros. Mira lo que has hecho. Ling Xonan dijo con una voz profunda que lo hizo parecer asustado y enfadado al mismo tiempo. Xiao permaneció en silencio y cerró la palma de la mano para apretar fuertemente un nudillo. En este momento, sintió la tensión dentro de su corazón también. Lo que vio con sus ojos fue una cosa, y lo que estaba sucediendo ahora era algo completamente diferente. La nave fue desacelerando gradualmente. Cuando las chispas que lo rodeaban desaparecieron, se reveló una forma plateada y aerodinámica. Dio una vuelta alrededor de la isla antes de aterrizar lentamente en la montaña. Se sintió una fuerza sin forma soplando y sacudiendo los bosques que los rodeaban, haciendo que el polvo y la arena fueran enviados a volar a todas partes. El grupo de hombres retrocedió una vez más cuando ambas piernas empezaron a aflojarse sin control. Si no fuera porque todos están preparados para un encuentro con los alienígenas, ya habrían huido. La aeronave no era enorme en absoluto. Comparado con un gran avión comercial antes del apocalipsis humano, parecía mucho más pequeño. A lo sumo, era del tamaño de un avión de combate ligero. Sin embargo, la tecnología que contenía la aeronave y la poderosa civilización detrás de la tecnología minaron su fuerza, por lo que no pudieron usar ninguna fuerza para resistir. La aeronave aterrizó en la montaña y envió una ráfaga de polvo volando. Después de un momento, una escotilla se abrió silenciosamente. Justo cuando todos se preguntaban con inquietud por el tipo de criatura que saldría de la nave, apareció una forma humanoide con un uniforme. Solo cuando lo vieron se sorprendieron, ya que sus miradas ahora se fijaron en la llamada criatura extraterrestre. Tenía un par de manos, un par de piernas y también una cara que se parecía a la de un humano. Se podría decir que todo lo relacionado con su cuerpo la hacía parecer completamente humano. Son los sobrevivientes de la Tierra. Soy un oficial de la Oficina de Información Extraterrestre, mi nombre es Chen Hongxia. Hemos descubierto la señal de emergencia de SOS que se dejó atrás. Nadie pensó que en realidad aún habría personas en la Tierra, dijo después de mirar al grupo de personas que se escondían detrás de los árboles. Su tono llevaba una especie de asombro, ya que no podía creer lo que estaba presenciando. Su brillante y limpia sonrisa había sorprendido a todos. Frente a esta hermosa y sospechosa mujer humana, el grupo de personas se miraron entre sí. Ling Xonan vio que nadie se atrevió a responder de manera proactiva y no pudo evitar maldecir a los bastardos inútiles. Solo pudo obligarse a ponerse de pie antes de forzar una sonrisa rígida y tensa. Con una voz temblorosa, él respondió que somos sobrevivientes humanos, son los alienígenas, que vienen a recogernos. Capítulo 574. La cruel verdad. Antes de que Chen Hongxia comenzara su trabajo, recibió una formación profesional. En un escenario como este, ella evitaría hacer una escena a mitad de la misión comportándose. Aún así, ella abrió un poco la boca con asombro, casi quería buscar un espejo para mirar, tratando de comprender que parte de su imagen la había hecho separarse del arquetipo humano. Quizás fue el grupo de sobrevivientes que tuvo un problema con su visión. Secretamente se pellizcó suavemente con sus dedos y reapareció con una brillante sonrisa. Por supuesto que soy un humano, soy uno de ustedes, no un extraterrestre. Aunque sus palabras eran ligeras, era como si el trueno hubiera golpeado, haciendo que todos los que estaban cerca estuvieran en silencio. Todos se miraban con una mirada atónita en la cara. No había alegría ni emoción como habían imaginado. No mucha gente podía aceptar este hecho, e incluso algunos estaban confundidos. En este momento, un humano evolucionado magro saltó y susurró en los oídos de Ling Xonan. Esto no es posible, jefe, no confíes en nada de esto. Ella debe estar fingiendo, debe ser una mentira. Definitivamente están tramando algo específicamente. ¿Qué esquema tenían los alienígenas? ¿Cuál era su propósito? Ni siquiera podía pensar en ello, pero había algo de verdad en esas palabras. Ella no debe ser humana. Después de todo, la civilización humana hacía tiempo que había sido destruida. Esto fue definitivamente una fantasía. Todos acordaron en secreto. Algunos de los seres humanos evolucionados fácilmente Ixaitebels repentinamente se callaron y se calmaron cuando escucharon las noticias. Subconscientemente formaron un círculo, y era como si estuvieran frente a una bestia aterradora, y rodeaban a la bestia como un rebaño de ovejas. Su mentalidad ya había sido establecida, y desde hace mucho tiempo creían que las naves espaciales pertenecían a los alienígenas. ¿Cómo podría ser tan fácil alterar su mentalidad?
¿Tú qué prueba tienes para decir que eres un humano? O más bien, ¿cómo pruebas que no eres enviado por los extraterrestres? Ling Sonan logró responder constantemente. Acababa de descubrir una verdad impactante: esta criatura alienígena o humanoide en realidad poseía un poder aterrador. Él descubrió esto cuando ella inconscientemente se pellizcó el dedo, causando que el aire explotara inesperadamente de una manera suave. También podría manejar algo como esto. Sin embargo, él nunca podría hacerlo como ella, sin saberlo y naturalmente. Debido a ese pequeño detalle expuesto, todos podrían comprender fácilmente que la criatura aparentemente inofensiva en realidad tenía una fuerza física aterradora. Chen Hongxia no sabía que su acción involuntaria había provocado gran malestar dentro de Ling Sonan. Ella era una humana evolucionada, y una muy poderosa para empezar. Chen Hongxia era solo su nombre falso, y Luo era su verdadero nombre. El apellido Luo solo pertenecía a una minoría, y aquellos que tenían este apellido podían contarse con los dedos. Para aquellos con este apellido, la gente siempre pensaría en su padre divino. Esa fue una razón suficiente para que ella usara un nombre falso para evitar que esto afecte su trabajo y aprendizaje. Sin mencionar que, si no fuera por su fuerza decente, los superiores ni siquiera considerarían enviarla a una misión peligrosa como esta. Los supervivientes no eran del tipo amistoso. Si la situación no se resolviera adecuadamente, habría peligro. Si todo iba de acuerdo con las pautas de seguridad, todo el personal tenía que vestirse con un traje de batalla liviano de propulsión nuclear y armarse con armas cinéticas antes de aterrizar. Sin embargo, estos eran naturalmente inútiles para ella, como el clon de Luo Yuan, y también como un raro tipo de humano evolucionado con 3 habilidades, nadie podría amenazarla en circunstancias normales. Incluso si se encuentra con una criatura mutada de nivel 9, podría escapar por teletransportación. Chen Hongxia o Luo eran graciosas y simpáticas. Mirando sus miradas miserables, ella podía entender la oleada de emociones que pasaban por sus cabezas. No importa quién o qué hayan sufrido en las últimas décadas en este lugar, esto probablemente no fue una mejora en absoluto. Había visto innumerables descripciones de mendigos de diversas publicaciones, tal como describía sus ropas irregulares, desaliñados, así como el hedor y el vacío dentro de sus ojos. Aparte de tener pieles de animales en lugar de ropas desiguales, la descripción restante era extremadamente acertada. Inmediatamente y con paciencia, dijo: de acuerdo con los registros de la historia, nuestro grupo de humanos se había escapado de la Tierra desde 2015, y después de 5 años en una nave espacial y dejando el sistema solar, ahora hemos regresado. En cuanto a pruebas concretas, esperen hasta llegar a la ciudad espacial, entonces entenderán. Al igual que a todo el mundo se les despejaron las dudas cuando comenzaron a sentir la emoción. Quien hubiera adivinado que el ser humano evolucionado magro les recordó con una voz profunda una vez más: jefe, no le crea. ¿Cómo podrían haber construido una nave espacial con la destreza tecnológica de los humanos en ese momento? Era una que podía escapar del sistema solar para arrancar. Incluso si hubieran transcurrido 100 años, aún sería imposible. El recordatorio de este humano evolucionado era como un chorro de agua fría que una vez más había apagado la llama de la emoción que comenzaba a acumularse dentro de cada persona. Tienes razón, naves espaciales. ¿Cuándo construyeron una nave espacial? Ling Sonan preguntó rápidamente después de que él estaba lúcido. Como viceministro inmediato del Departamento de Armas de Fuego, también tenía a su disposición parte de la información clasificada, incluso si su título era simplemente uno del área de reconstrucción. Para noticias tan grandes como una nave espacial, ¿cómo podría no haberlo oído en absoluto? No construimos ninguno. Allanamos a los glacianos y tomamos su nave espacial. Conseguimos mantener a la nave cautiva cuando estaban ejecutando sus planes para destruir a los humanos. Después de intentar justificar su humanidad una y otra vez, comenzó a impacientarse. Por cierto, el que logró capturar la nave es Luo Yuan. Creo que ya has oído hablar de su nombre antes. Después de decir el nombre, su rostro estaba lleno de orgullo. El nombre de su padre: no confíes en ellos, jefe. Debe haber sido inventado por ellos. Luo Yuan, nunca antes había oído hablar de su nombre. Ese magro humano evolucionado le recordó una vez más: cierra la puta boca. Ling Sonan enojado dijo: eres muy molesto, ¿lo sabes? De hecho, él ya le había creído. Lo único era que los eventos que conducían a esto eran simplemente demasiado surrealistas, y era difícil de creer. Pensando en ello, si realmente fueran los extraterrestres, ¿por qué harían el esfuerzo de mentirles? Todos tenían un propósito, por lo que probablemente ni siquiera harían un esfuerzo por explicar. En cuanto a Luo Yuan, este nombre finalmente lo había hecho confirmar sus creencias. Recordó este nombre y una vez comparó notas con él. Tenía una velocidad de reacción asombrosa y era absolutamente brillante cuando se trataba de sus técnicas de combate. Durante el intercambio con él, había una melancolía indefensa en el aire, dejándole una profunda impresión. Nunca hubiera pensado que este hombre se volvería tan poderoso al final.
En este momento de repente pensó en algo y rápidamente preguntó: ¿Te estás diciendo que no mucho después de la destrucción del área de reconstrucción, Luoyuan logró mantener cautiva a una nave espacial extraterrestre? Así es, según los registros históricos, el mayor líder de la humanidad, el alcalde Luo, regresó a Ciudad Esperanza después de un día. Con el apoyo espontáneo de la gente, reestructuró la sociedad humana y reunió gradualmente a los refugiados del área de la ciudad circundante. Medio año más tarde él emigró a todos a las naves espaciales. Todos escucharon como si fueran golpeados por un rayo. Después de un tiempo, Ling Sonan abrió la boca y dijo con su voz profunda y ronca: si eso es un hecho, ¿significa eso que hemos estado evitando a las naves humanas durante todos estos años? La cueva en la que vivían estaba muy cerca de Ciudad Esperanza, y la distancia no estaba ni a 100 kilómetros de distancia entre sí. Al principio, siempre verían naves espaciales aterrizando en la Tierra. Al ver las cosas como lo hacían, siempre se escondían desesperadamente en las cuevas para mantener sus vidas al principio. Se enfrentaron a pesadillas incluso en el sueño. ¿Quién demonios hubiera sabido que esas naves estaban bajo control humano? Capítulo 575. El tercer cristal de energía. Antes de que la lluvia cesara gradualmente, la tormenta había continuado durante más de 2 meses. Después de que pasó, un área importante en la mitad norte del mundo comenzó a tener un clima más soleado. El hielo se había derretido, las inundaciones habían retrocedido y la flora comenzaba a florecer. La indomable fuerza vital de la planta era definitivamente algo a tener en cuenta. Incluso después de permanecer congelado durante más de unas décadas, el hielo no erradicó su vitalidad. Incluso si las ramas se hubieran erosionado durante mucho tiempo, las raíces profundas de las plantas todavía estarían llenas de vida. Una vez que el hielo se derritió, varias especies empezaron a crecer a partir de los cadáveres cuando se bañaban bajo la gloriosa luz del sol y compitieron entre sí para crecer. La fuerza vital de las plantas era visible en cada esquina. En poco tiempo, la tierra se tiñó rápidamente con tonos de verde. Mirándolo entonces, era difícil creer que solo hace 2 meses, el lugar todavía era un desierto congelado. Siguiendo las mareas, una magnífica ciudad parcialmente planificada se construiría oficialmente sobre las ruinas de Ciudad Esperanza, y sería cientos de veces más grande que la ciudad original. Tendría un radio de hasta decenas de miles de kilómetros cuadrados. En poco tiempo, el lugar ya se había convertido en un área de construcción gigantesca. Innumerables enormes aeronaves de carga que eran tan anchas como una montaña, conectaban el canal logístico de la nueva Ciudad Esperanza y el microuniverso que se encontraba actualmente en el espacio. Todos los materiales y recursos recolectados del sistema estelar de Barnard se enviaron a New Ciudad Esperanza con humanos construyendo edificios y fábricas, uno tras otro. Antes de librar la guerra con los glacianos, los humanos eran pesimistas hacia la guerra. Tal vez, pesimista no era el término correcto para usar. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba segura del resultado de la guerra en ese momento. Hubo un dicho: la gente tiende a pensar en las pérdidas antes de pensar en las ganancias. Para colmo, esta fue una guerra cuyo resultado determinaría la supervivencia de una especie completa. Naturalmente, si los humanos ganaran, terminaría bien. Sin embargo, si fueron derrotados, un plan de respaldo tenía que estar presente. Su retiro al microuniverso fue su contingencia final. Incluso si los glacianos finalmente lograran retomar el sistema estelar de Barnard, los humanos todavía tendrían los recursos suficientes para continuar expandiéndose después de que se retiraran con éxito al microuniverso. Sobre la base de estos estándares operativos, la humanidad ya había explotado destructivamente el cuarto planeta con parte de sus recursos asignados para producir y ampliar su inventario de equipo militar. Todo lo que quede de eso se almacenará y se enviará al microuniverso. Antes de que comenzara su expedición, los humanos ya tenían una reserva de recursos que podrían mantener su capacidad de producción durante más de 100 años. Hasta el punto en que emigraron de regreso a la Tierra, los humanos ya habían acumulado suficientes recursos para durar más de 1000 años. Naturalmente, esta estimación se realizó con el supuesto de que su producción no experimentaría una expansión explosiva. Sin embargo, si ese fuera realmente el caso, su reserva de recursos probablemente se agotaría dentro de un estimado de 50 a 60 años. Aún así, esto fue así hasta una enorme suma de riqueza, y la masa total de su arsenal había excedido la masa de la Luna. Todos y cada uno de los elementos que tenían en almacén se calcularon en la medida de billones de toneladas. Sin embargo, los metales preciosos, como el oro, estaban disponibles en cantidades superiores a decenas de billones de toneladas. Solo eso fue más de varios miles de millones de veces el oro total extraído a lo largo de la historia de la humanidad. La masa total del sistema solar estaba formada principalmente por planetas gaseosos y en los que los recursos minerales podían explotarse eran escasos. Los planetas que se ajustan a esta categoría según su tamaño fueron la Tierra, Marte, Venus y Mercurio. El más grande de estos planetas era la Tierra.
Sin embargo, su masa total solo constituía un tercio del cuarto planeta que estaban explotando en el sistema estelar de Barnard. Incluso cuando todos los planetas que encajan con la descripción en su sistema solar se totalizaran, todavía no se compararía a un solo planeta en el sistema estelar de Barnard. Como planeta natal de la humanidad, los humanos no pudieron extraer material directamente del suelo como lo hicieron en el cuarto planeta en el sistema estelar de Barnard. De manera similar, Marte era como un hermano gemelo de la Tierra y durante mucho tiempo había sido reconocido como un planeta habitable secundario. Incluso Venus y Mercurio se consideraron como planetas de respaldo que podrían transformarse en planetas habitables. Pronto, la población humana comenzó a explotar. No solo hubo un nacimiento anual de 2 a 3 millones de clones humanos cultivados en el laboratorio, sino también el nacimiento de la siguiente generación de humanos. Con el tiempo, se produciría un aumento en la tasa de natalidad. Hasta este momento, los humanos solo tenían una población cercana a los 30 millones. Conservadoramente, la población solo alcanzaría 500 millones 1 o 200 años después. Sin embargo, el temor de que la Tierra pronto estaría sobrepoblada no era infundado. 200 años no era tanto tiempo para una civilización. Incluso para la nueva generación de humanos, eso era solo 2/3 de su vida útil. Se podría decir que cada planeta rocoso en el sistema solar era extremadamente valioso ya que eran recursos que podían usarse para expandir y desarrollar la civilización humana. Afortunadamente, los humanos se habían convertido hace mucho tiempo en una civilización interestelar capaz de abandonar su sistema estelar de origen. La capacidad de volar a través del espacio les había dado a los humanos la capacidad de explorar los sistemas estelares circundantes y tomar el control de los recursos disponibles para compensar el déficit en su sistema estelar natal. Una guerra estaba actualmente en curso en Júpiter. Luoyuan se quedó en el espacio y miró a Júpiter desde lejos. Fue un planeta gigante que experimentó una tormenta sin fin durante todo el año. Su masa ya estaba cerca del punto crítico de una estrella, lo que provocó que los pocos vórtices enormes de todo el planeta se enfrentaran y pastaran unos contra otros mientras emitían reacciones energéticas intensas. Radiación pulsante, rayos, campos electromagnéticos fuertes y una tormenta con un calor extremadamente alto que potencialmente podría destruir objetos en polvo. Todo hizo que este lugar se pareciera mucho al infierno. Ninguna vida podría sobrevivir en tales condiciones. Por supuesto, esto tendría que excluir algunas de las criaturas extraordinarias, uno como Luoyuan, o incluso la criatura interestelar. En este momento, el cuerpo de Luoyuan estaba brillando con un resplandor cuando una poderosa ola de sus habilidades perceptivas arrasó el colosal Júpiter. Dentro de las profundidades del Júpiter, a decenas de miles de kilómetros dentro de la capa de hidrógeno, una enorme bestia se sumergía en sus profundidades mientras sentía una extrema inquietud. Era una bestia gigantesca mutada, y su cuerpo era como un enorme botín que tenía unos 3 kilómetros de longitud. Todo su cuerpo estaba resbaladizo y brillaba con luz azul. Dentro de los alrededores oscuros de la capa de hidrógeno, parecía particularmente llamativo. Tal vez, sus ojos se habían degenerado después de haber sobrevivido en la oscuridad durante tanto tiempo. Su cabeza también estaba afilada y su boca ya no tenía dientes. La presión aterradora encontrada dentro de las profundidades del hidrógeno líquido podría incluso aplastar el acero. Sin embargo, era casi inexistente para la criatura. Se sentía como si estuviera en el agua mientras nadaba a través del líquido a una velocidad de unos cientos de metros por segundo. Era increíblemente rápido, ya que se zambulló desesperadamente en las profundidades de Júpiter en busca de su supervivencia. Sin embargo, sus esfuerzos resultarían inútiles. En el momento siguiente, una terrible conciencia poseía a la bestia, haciendo que su cuerpo se congelara ligeramente antes de que comenzara a brillar con el resplandor de una estrella. La bestia luchó intensamente mientras su cuerpo, que tenía unos pocos kilómetros de longitud, agitaba el hidrógeno líquido con una presión tan alta que parecía que estaba hirviendo. Su lucha parecía efectiva. Como una criatura capaz de sobrevivir en las profundidades de Júpiter, probablemente tenía un poder increíble. Cuando la bestia sintió que la conciencia que la vinculaba comenzaba a debilitarse, comenzó una lucha aún más desesperadamente. A medida que rugía sin cesar, todo su cuerpo creció a un ritmo temible mientras su cuerpo original ahora se transformó en uno feroz. Sin embargo, no había notado su entorno. Un radio de hasta varios cientos de kilómetros se había torcido silenciosamente y, en apenas un segundo, se había formado una dimensión aislada y sellada que abandonó este universo. El hidrógeno líquido circundante instantáneamente convergió alrededor del vacío para llenarlo. Luego, el microuniverso que contenía la bestia espacial salió volando rápidamente, dejando el hidrógeno líquido rápidamente. Se aceleró a través de la atmósfera de Júpiter y comenzó a encogerse mientras continuaba su vuelo. Cuando llegó a Luoyuan, ya se había reducido al tamaño de su palma. En el microuniverso lleno de un hidrógeno líquido azul claro,
Una criatura que solo media el ancho de una punta de aguja nadaba cómodamente dentro. Luo Yuan no miró. Luego, sus dedos se pusieron borrosos por un momento y se vio un dedo atravesando el universo y el cuerpo de la criatura. Cuando atravesó a la criatura, un núcleo de cristal de energía brillante apareció en su palma. Al mismo tiempo, la bestia se encogió rápidamente cuando su cuerpo tembló y comenzó a morir. Su antiguo vigor y vitalidad ahora se perdieron. Luo Yuan lo inspeccionó de cerca y se dio cuenta de que la criatura no mostraba signos de morir. Una sonrisa repentina apareció en su rostro cuando luego utilizó la materia circundante para volver a condensar una esfera dimensional. Condensó su entorno en una esfera dimensional antes de que volara rápidamente hacia la Tierra. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.